El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que hacemos en red desde todo el país, que se emite en todo el país desde este centro de producción ubicado en Rosario. Comenzamos la primera edición de hoy miércoles 8 de junio de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que limita el derecho de huelga de los trabajadores del país. Lo hizo en una causa iniciada por un trabajador del Correo Argentino que fue despedido por plegarse a un paro que no había sido convocado por un sindicato, sino por un grupo de trabajadores disconformes con el sindicato. Se trata del caso del trabajador Francisco Daniel Orellano, que por decisión de la justicia pudo ser reincorporado. Sin embargo, el caso llegó a la Corte y el máximo tribunal, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Hickton de Nolasco, dictaminó que solo es legítima una huelga cuando la convoca un sindicato formalmente constituido. El fallo despertó críticas desde distintos gremios y desde la CTA, ya que aseguran que hay cerca de un 40% de trabajadores en negro y otra gran cantidad que no están sindicalizados, por lo que quedarían sin un derecho fundamental reconocido por la Constitución Nacional para poder defenderse de la patronal. Así lo explicaba a Informativo Farco el secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane. En un país donde la patronal puede despedir sin causa, esto lo que hace es agravar la situación. Y la verdad que es un dato de la Corte Suprema que preocupa seriamente, porque en este país hay el 40% de los trabajadores están precarizados, tenemos un porcentaje similar o más que no están sindicalizados, y todo eso configura la denominada economía informal. Entonces, todo ese sector, toda esa amplia franja, estarían imposibilitados de poder desarrollar una iniciativa de esta naturaleza, porque la Corte acaba de decir que la titularidad la tiene la organización sindical. El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo a Informativo Farco que este fallo es acorde a la actual política económica y que busca castigar y disciplinar a los trabajadores autoconvocados. Seguir castigando con el despido a los grupos de trabajadores autoconvocados que pretenden ejercer el derecho de huelga. Y por el otro es buscar disciplinar a los trabajadores, mostrándole que si ellos no se encuadran dentro de lo que establece la ley 23.551, si intenta rebelarse los trabajadores porque en un momento determinado deciden parar para protestar por determinadas reivindicaciones, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, bueno, el camino es que lo despidan, que le declaren ilegal la decisión y que lo despidan. En Rosario fue contundente la movilización contra el ajuste y los despidos convocada por los principales gremios. Fue en la Plaza Montenegro, ubicada en el centro de la ciudad, donde se reunieron la gran cantidad de sindicatos que integran el movimiento sindical rosarino, junto a comerciantes, pequeñas y medianas empresas recuperadas y también organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo. En el acto, el secretario general del gremio Luz y Fuerza, Alberto Boto, pidió que se repliquen en el resto del país manifestaciones como la de ayer en Rosario y reiteró la necesidad de un paro nacional ante la situación que atraviesa el país. Estamos acá
para reclamar también que esta actitud se repita a nivel nacional. Que se entienda que nosotros, estando al lado de todos ustedes, conocemos cuál es la necesidad y qué es lo que nos están pidiendo permanentemente. Se nos prometió en una marcha histórica con las 5 centrales obreras en la calle, que si vetaban esa ley, que si bien no solucionaba el problema de fondo, nos ayudaba para frenar un poco los ajustes, se iba a hacer un paro nacional. Y hoy, desde esta tribuna, también reclamamos que se tome una medida como para que todos nosotros nos vayamos contenidos y satisfechos en lo que estamos reclamando. ¿Hasta cuándo los despidos? ¿Hasta cuándo las suspensiones? ¿Hasta cuándo el achicamiento del consumo? Parte del discurso del secretario general del gremio Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Boto, en el masivo acto realizado ayer, convocado por el movimiento sindical rosarino, que reúne a gran cantidad de gremios, tanto de trabajadores estatales como privados, y tanto del sector industrial como del sector servicios. Estás escuchando Informativo Farco. Hoy somos 30.000 trabajadores públicos despedidos, que vamos a ser los mismos 30.000 que vamos a estar haciendo las filas en sus trabajos privados, dispuestos a cobrar menos para poder llevar el pan a nuestras casas, y entonces esto solo beneficia al empresario, que va a estar en condiciones de pagar menos salario por el mismo trabajo. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los trabajadores de prensa de todo el país se movilizan hoy en Buenos Aires contra los despidos, la precarización laboral y los bajos salarios. La concentración será a las 14 en el Obelisco porteño y será también para repudiar las medidas del gobierno nacional que cercenan la libertad de expresión, como la propuesta de encarcelar a los que revelen información sobre los empresarios que entren al blanqueo de capitales. Así explicó a Farco el clima de tensión y temor que atraviesan los trabajadores de prensa en distintos lugares del país, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación, FETRACOM, Edgardo Carmona. Mucha tensión, por un lado temor por el tema de los despidos en algunos lugares del país, por salarios que no alcanzan, y las patronales, las cámaras patronales apenas se están ofreciendo en salarios un 25% para todo el año, 13 meses, las cámaras gráficas un 27% para 13 meses, que no alcanza mínimamente a recuperar lo perdido por la devaluación y esta inflación galopante, el aumento de las tarifas, y después, bueno, con todos estos intentos de promulgar leyes que coartan la libertad de trabajo, evidentemente la tensión es muy fuerte, y si a eso le agregamos la eliminación de la pauta publicitaria oficial, que el macrismo ha decidido, que termina perjudicando muchísimo más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas, donde la publicidad oficial es un pequeño porcentaje de su recaudación, ¿no? Y como decíamos, esta movilización que realizarán hoy los trabajadores de prensa de distintos lugares del país a las 14 en el Obelisco se da en medio de la propuesta del gobierno nacional de sancionar con prisión o multa a los que revelen información sobre los empresarios que entren al blanqueo de capitales. La sanción está prevista en uno de los artículos del proyecto de ley que permite un perdón para aquellos empresarios que accedan a blanquear el dinero no declarado que tienen en el exterior y estén dispuestos a traerlo al país. Con eso, según el gobierno, se va a pagar los juicios que se tienen con los jubilados. El proyecto dice que los que divulguen o reproduzcan documentación o información sobre las declaraciones que presenten los que entren al blanqueo incurrirán en la pena prevista en el artículo 157 del Código Penal, que prevé penas de 1 mes a 2 años de prisión.
Ese artículo del código habla de funcionarios que revelen secretos, pero el proyecto que impulsa el gobierno incluye a terceros, lo que abarca a cualquier otra persona, como por ejemplo los periodistas. Sobre este artículo, el presidente Mauricio Macri dijo ayer durante un agasajo que ofreció a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno que podría modificarse este artículo, aunque no dio mayores precisiones. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí es una larga disputa la que mantienen familias campesinas con el ejército, que pretende quedarse con sus tierras y desalojarlos. El juicio está por llegar a su desenlace y tenemos el informe de nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño de Tupungato. Muy buenos días, Argentina, muy buenos días a la audiencia de Farco. En la zona rural de El Yaucha, departamento de San Carlos, provincia de Mendoza, varias familias de puesteros llevan décadas luchando en defensa de sus tierras. Se trata de un litigio judicial que se remonta a principios del año 1900, en el que el ejército argentino ha intentado desalojar a generaciones de familias criadoras de ovejas para tomar posesión de esos terrenos ancestrales, haciendo uso de amenazas con armas, aprietes y cobro ilegal de cánones por uso de la tierra, reivindicándose como dueños de un territorio en el que jamás sentaron sus bases. Pero aparentemente la causa empieza a transitar momentos decisivos, ya que en marzo del año pasado el ejército abrió causas particulares a una quincena de familias que hoy resisten su posesión y su modo de vida en el campo. Particularmente en estos meses el proceso se ha ido apurando. Por eso dialogamos con Damián Moreno, miembro de la organización Crece desde el Pie, quienes desde hace unos años se han sumado a esta lucha en solidaridad con las familias. Es una historia que viene desde muchos años, pero en estos últimos años como que el ejército le ha puesto muchas más fichas a la cuestión de avanzar con una causa que se llama reivindicación y desalojo, es el título de la causa, la posibilidad de desalojar a gente que hace varias generaciones que vive en ese lugar, que son los verdaderos dueños de ese territorio, que están como bastante acelerados en el proceso, cosa que no es muy normal así en los juzgados federales. O sea, no entendemos por qué el ejército está tan empecinado en avanzar en ese lugar que jamás ha hecho absolutamente nada. Durante años, decenas de políticos han prometido ayuda a los puesteros, pero la situación jamás mostró un avance. O sea, nosotros lo que estamos viendo, la verdad, que la clase política no nos está dando respuesta de ningún tipo, y vamos a hacer todo lo posible para que esto dé marcha atrás y digamos que esta tierra sigan estando en las manos de los que tienen que estar. Si pasa cualquier cosa, nosotros lo vamos a defender con uñas y dientes. Estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer, digamos. O sea, no nos vamos a echar atrás. Este fue el informe de Radio Sin Dueño desde Tupungato, Mendoza. Seguiremos informando. Y nos vamos ahora a Neuquén, porque allí va llegando a su fin el histórico juicio oral y público contra represores de la última dictadura en la causa conocida como la Escuelita 4, que tiene a 22 represores en el banquillo. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. Hoy se realiza la última audiencia en el debate de juicio Escuelita 4 en Neuquén Capital. Se juzgan, recordemos, a 22 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Las imputaciones corresponden a 28 víctimas, de las cuales 14 permanecen desaparecidas. Al ser por primera vez desde que se iniciaron los juicios, los imputados que hablaron se refirieron a las acusaciones específicas en su contra, pidiendo la absolución y asegurando que no habían decidido ni participado en los secuestros y torturas por las que fueron procesados. En esta causa Escuelita 4, entre los imputados se encuentran militares, muchos de los cuales ya fueron juzgados y condenados en anteriores juicios, también personal de gendarmería, policías federales de Río Negro y Neuquén. Uno de los acusados es también Raúl Guglielminetti, personal civil de destacamento de inteligencia 182 de Neuquén. Para Farco les informó Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 8 de junio de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción,
junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo